obedecían. Eso es lo más difícil para mí. Mientras más tiempo, mejor para mí. Bueno, Hechos 6, 1 al 7 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esta mañana quiero cerrar la serie de mensajes que hemos traído durante el mes de julio y agosto. Estamos respondiendo en el año 2016 a la pregunta: ¿quiénes somos? Y durante julio y agosto hemos respondido: somos uno, lo cual significa que nosotros en este ministerio, en nuestra vida como cristianos, creemos que la iglesia es una sola y que nosotros somos uno en el Señor, a pesar de todas nuestras diferencias de tipo racial, de tipo cultural, de tipo de estrato social, de nivel académico. No importa cuántas diferencias hayan, todo el que tiene al Señor Jesucristo es uno, comparte la misma experiencia con aquellos que tienen eso mismo, a Jesús como Señor. Somos uno con todos los hijos de Dios. Amén. Tenemos comunión íntima con ellos y ellas, y participamos de la vida de Dios en nosotros. Eso creemos. Y hoy yo quiero cerrar este ciclo de enseñanzas sobre la unidad de la iglesia hablando de una amenaza llamada división. Una amenaza llamada división. Los primeros cristianos sufrieron mucho por causa de su fe en Jesús. Pero cuando usted lee en Hechos de los Apóstoles la descripción de cómo ellos vivían, de cómo ellos eran, cómo era la primera iglesia, usted encuentra que era una iglesia hermosa. Yo digo, era una iglesia inocente. Así como parece, como si se diera cuando un ser humano nace y va creciendo, cuando es niño es muy inocente. La primera iglesia fue muy inocente. Era una iglesia muy pura, muy santa, una iglesia donde el poder de Dios se manifestaba, que predicaban al Señor Jesucristo. Toda descripción que Lucas hace en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4 de la vida de los primeros cristianos, incluye que esos primeros cristianos se amaban los unos a los otros, se cuidaban los unos a los otros, se protegían entre sí, velaban por las necesidades de los demás. Así eran los primeros cristianos. Esa iglesia fue cruelmente perseguida. A pesar de ser una iglesia tan pura, la maldad se levantó contra ella, porque la maldad siempre se levanta contra el propósito de Dios. Siempre. A Moisés lo quisieron matar, a Moisés lo quiso matar Faraón, a Jesús Herodes, y a la iglesia la persecución, pero no pudieron, porque el propósito de Dios nunca muere. A la iglesia la pueden perseguir, pero no la van a destruir. Alabado el nombre del Señor. Aplaude el nombre del Señor. Los primeros cristianos experimentaron en sus primeros días una persecución despiadada contra ellos.
tuvieron que soportar con paciencia esta persecución. Pero en medio de esa persecución despiadada, estos cristianos crecieron. Porque como alguien dijo, la sangre de los mártires es el agua que riega la semilla de la palabra del Dios del cielo. Cuando Satanás más los oprime, más crecen, bendito el nombre de Dios. Mientras más nos ataquen, más creceremos. No me lo creyeron. Mientras más nos ataquen, más creceremos. No nos lo proponemos. Es la naturaleza de la iglesia. La iglesia es así. Cuando Faraón los oprimía, el pueblo de Israel más crecía. Cuando a la iglesia la perseguían, más se multiplicaba. Cuanto más quieran hacernos daño, más Dios nos bendecirá. Ellos maldicen, Dios nos bendice. Y nadie puede traer vergüenza sobre aquel a quien Dios ha puesto su gracia y su bondad. Aplaude el nombre del Señor. Aleluya. Rápido tengo que ir al otro punto. La amenaza externa es la persecución. Jamás destruirá la iglesia. Pero hay una amenaza interna. Y esa es más peligrosa que la externa. La amenaza interna es la que usted leyó aquí conmigo. Dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Se estaban formando dos grupos en la naciente iglesia. Un grupo formado por judíos criados en la cultura helénica, que se les llama en este pasaje griegos. No eran gentiles, eran judíos criados en la cultura helénica. Y aquí se les llama griegos. Y judíos criados en Palestina que hablaban arameo. Y aquí se les llama hebreos. ¿Por qué sabemos eso? Porque el primer gentil convertido en Hechos de los Apóstoles solo aparece en el capítulo 10, que es Cornelio. La primera iglesia hasta el capítulo 6 no tiene gentiles. Así que esos griegos eran judíos, pertenecían a la misma nación, pero tenían cultura griega. Y otros tenían cultura aramea o hebrea. Ahora, la amenaza interna era una división. Estaban empezando a formarse grupos, dos grupos dentro de la naciente iglesia. Y uno de ellos estaba inconforme. Parece que el grupo que estaba inconforme era el grupo de los que fueron criados en cultura griega. Ellos decían, aquí estamos creciendo. Ahora, no el problema, la situación. Porque ese no es el problema. El problema es cómo tú afrontas la situación. Usted tiene que saber eso. La situación no es el problema. El problema es cómo yo enfrento las situaciones. Cómo me siento frente a ellas. Cómo combato eso. La situación era que la iglesia estaba creciendo. Eso es una bendición. Pero estaba creciendo sin organización. Y crecimiento sin organización trae anarquía, trae desorden. Y entonces la primera iglesia hacía algo muy bueno: ayudar a las viudas, a las personas necesitadas. Y cuando empezaron a distribuir las ayudas, parece que por la falta de organización, el grupo de las viudas griegas estaban siendo desatendidas. Y entonces estos comienzan a pensar, bueno, yo no estoy en la mente de ellos, pero es lo que yo imagino. Ellos estaban diciendo, claro, los 12 apóstoles son judíos criados en Palestina. Ellos prefieren hacer la rosca. Estos tienen que preferir a estos. Y empezaron a murmurar. Diga conmigo, murmuraron. Dígalo más fuerte, murmuraron. Y la murmuración trajo división. No fue la situación, fue la murmuración. Porque lo que divide es la murmuración. Bien, el mensaje de hoy no es bonito. ¿Oyeron? Yo tengo un mensaje bonito. Lo tenía preparado. Era sobre acción de gracias.
Yo dije, ese mensaje no se mete con nadie. Eso no va a lastimar a ninguno, porque lo que voy a hablar es pura gratitud. Pero el Señor me dijo, tú no hablas lo que tú quieres, Iván, tú hablas lo que yo quiero. Y lo digo en el nombre del Señor, con todo el respeto, con toda la reverencia que me asiste al hablarles en el nombre del Señor desde este lugar. Lo que voy a hacer es traer orden. Y voy a hablar en nombre de Dios con toda autoridad esta mañana. Autoridad espiritual y autoridad moral, porque ya está bueno de la falta de respeto. El diablo no puede irrespetar a los santos, ni puede irrespetar a los justos. No puede irrespetarlos. No puede. Y el tema central es murmuración. La murmuración genera división. ¿Y qué es murmurar? Bueno, dice que estaban inconformes, porque es que la murmuración surge de la inconformidad. La murmuración no surge de otra cosa, surge de la inconformidad. O sea, no tiene un buen origen, no tiene un buen nacimiento. Y ellos murmuran. ¿Qué es murmurar? Bueno, murmurar es hablar mal de otra persona cuando ella no está presente. Así que si usted estaba esperando que yo le definiera en griego la cosa, ¿cuál es el término griego, el hebreo? No. Cuando usted habla mal de otro, sin ese estar presente, usted está murmurando. En griego, en hebreo y en español. Eso es así. Eso es murmuración. En colombiano. Cuando la gente habla mal del otro, porque no tiene el valor espiritual para llamarlo y decirle face to face, cara a cara. Mira, yo creo que tú te estás equivocando. Y eso no está bien delante de Dios. La murmuración es un arma de los carnales. La gente espiritual no murmura. La gente espiritual confronta. ¿Qué me está escuchando? La gente espiritual, Dios los bendijo. 20 minutos nada más de esto. La gente espiritual llama al que se ha equivocado y le dice, ven, yo tengo que hablar contigo. Y no lo hace para delante de nadie. Y no lo hace para hacerlo sentir mal. Lo hace para que se corrija, se restaure, se perdonen y sigan siendo hermanos en Cristo Jesús. Miembros de la familia de Dios. Ese es el objetivo. Aplaude al Señor fuerte. Pero cuando andamos en la carne, en nuestra naturaleza carnal o nuestra condición almática, nos encanta murmurar antes de confrontar. Preferimos ir a alguien. Yo quiero bajarme, yo no sé. Preferimos hacer una cosa como esta. Vamos a suponer que yo noté que Enrique tiene algo que no está bien y que yo debería ayudarlo como su hermano en Cristo a corregirlo. Yo debería hablarle para que él se corrija. Entonces, pero como yo no soy ni espiritual ni nada, sino que soy todo carnal, entonces en lugar de ir donde Enrique y no tengo el valor, el coraje moral para hablarle, entonces voy donde Einer. Y vengo donde Einer y le digo, Einer, ¿sabes? Tenemos que orar por Enrique. Porque en la iglesia no hay chismes, hay peticiones de oración. Tenemos que orar, tú no sabes, porque Enrique, y empiezo a hablar, porque Enrique está en esto, lo otro. Eso es bautizar la murmuración, eso es bautizar el chisme. Y entonces después le pido oración a Henry. Henry, tenemos que orar. Ya yo estoy unido con Heiner por Enrique, porque es que Enrique anda en esto y pura murmuración.
Deje de pedir tanta oración y vaya donde Enrique y dígale lo que le tiene que decir. En el amor del Señor, para que Él se corrija. Y la Biblia dice, si se corrige, te ganaste a tu hermano para el reino de los cielos. La murmuración hace esto y nos divide. Es más, la murmuración es altamente contaminante. Es contagiosa. En el primer culto me sirvió tanto. Vino una hermana, estaba allí sentada con un tapaboca. Eso. Y yo le pregunté, hermana, ¿tienes gripa? Desde el altar me dijo que sí. Y dije, eso es un acto responsable. Porque cuando uno tiene un virus, tiene que protegerse para que no se lo pegue a otro. Porque si tose, se le puede pasar a cualquier persona. Pues el que tiene el corazón dañado, cada que abre la boca, está transmitiendo un virus. Es como si estuviera tosiendo. Ahora, yo no entiendo cómo nosotros, cuando hay alguien que tiene gripa y tose, nos alejamos. ¿No es verdad? Cuando yo sé que alguien tiene gripa y empieza a toser con disimulo, yo digo, si Dios te bendiga. Yo me alejo 5 metros a la distancia porque eso y que a los 3 metros ya toca. Entonces yo me alejo y hablo desde lejito. 5 metros, pastora. No. ¿Cómo le huimos a un virus de gripa y cómo nos exponemos a un virus de murmuración? Que peor, ese mata el alma, ese acaba el corazón, ese hace daño. Pero es que aquí sí pasa como decía mi suegro. Mi suegro decía, a mí no me gusta el chisme, pero me entretiene. ¿Cuántos de ustedes han conocido chismosos, gente chismosa? Les prometo que no voy a usar lo del espejo. Les prometo que no voy a decirle lo del espejo, porque necesito que me lo digan. Dicen, no, ya yo sé que el pastor va a decir después que si lo vi en el espejo. Les prometo que no se lo voy a decir porque ya lo dije. No, ¿cuántos han visto a personas chismosas y las han oído? Levanten la mano, levantenla. En serio, yo he visto personas chismosas. Dios mío, le encanta hablar mal de otros. Levanten la mano. Hay personas chismosas que les gusta, uno los ve, ¿cómo les gusta hablar de otro? Pero hay otros chismosos que les gusta oír. Es lo mismo. El que lo dice que el que lo escucha. Tu oído no es un basurero. Tu espíritu, este es un principio espiritual, por favor, apréndaselo. Tu espíritu se alimenta de lo que oye. Oídme y vivirá vuestra alma. Oídme y comed del bien. El espíritu come por lo que oye. Por eso Jesús le dijo al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Dios del cielo. Mi espíritu se alimenta de palabras. Y por eso uno tiene que tener un filtro. A ver qué es lo que oye, para que no le contaminen el alma. Tu celular. Gracias. Cuando alguien viene a hablarte contra otro, tú tienes que hacer esto, mira, espérate. Y lo llama. Dice, fulano, mira, voy a poner la llamada en altavoz. Es que aquí está fulanito que quiere decirme algo de ti. Dime. Y verá cómo cambia la conversación. Y dice, no, pero es que yo no, tú no vas a hablar de él. Si él no está presente, vamos a ponerlo presente, háblale. Dile lo que quieras decir. Y verás cómo se acaba la murmuración. Y cómo dejan de echarte basura en el oído y en el alma.
La murmuración genera división, hermanos. Nada que hagan contra esta comunidad desde afuera la puede destruir. Pero si permitimos que la murmuración crezca entre nosotros, nos haremos demasiado daño. Nos morderemos y nos comeremos los unos a los otros. Y terminaremos destruyéndonos los unos a los otros. Por eso, con toda autoridad espiritual esta mañana, en el nombre del Señor, como pastor, como padre en la fe de ustedes, como hicieron los apóstoles, ellos reaccionaron inmediatamente contra la amenaza de la división. Se levantaron y dijeron: establecemos el orden de Dios. Y el orden de Dios es sencillo. Los que se dedican a la palabra, que se dediquen a la palabra, a la oración. Nosotros nos dedicaremos a la oración y a la palabra. Si ellos ni siquiera para atender las necesidades de los hermanos, porque esto es lo que los apóstoles dijeron: nosotros nos dedicaremos a la oración y a la palabra, y vamos a buscar hermanos que atiendan las necesidades de los creyentes. Si ni siquiera por eso los apóstoles cambiaron su posición y dejaron de dedicarse a lo que tenían que dedicarse, imagínense nosotros. Nosotros nos vamos a dedicar a seguir predicando a Cristo, iglesia. No nos vamos a defender. El que quiera creer, creerá. Y el que no, también. Caminamos no en presencia de los hombres, caminamos en presencia del Dios del cielo. Condenamos el pecado no porque somos más que nadie, porque Dios condena el pecado. Y caminamos de frente. Solo quiero decirles, mi esposa, a veces yo programo, los pastores saben, yo programo a los que van a predicar, ¿verdad? Una semana antes que empieza el mes, los programo. Y a mi esposa a veces le toca predicar un domingo. Y si ella y yo tenemos una diferencia el sábado por la tarde, pregunto: ¿cuántos de ustedes están casados aquí? Levanten la mano. No cansados, casados. ¿Verdad? A ver, los que están casados, porque hay que aclarar. Amén. ¿Y cuántos de ustedes han tenido diferencia con su esposo o su esposa? Levanten la mano. Los que han tenido, tienen que ser los mismos, porque como sea otro, usted está casado con un ángel. Entonces, ¿verdad que sí? Tenemos diferencias normales y eso no va a trascender. Son diferencias. Tú eres mujer, yo soy hombre, y tenemos una forma distinta de ver la vida y de analizar ciertas situaciones, y eso nos puede enfrentar. Normal, hermanos. Y a veces Patri y yo tenemos diferencias normales y le toca predicar, y el sábado tenemos una diferencia. ¿Sabes qué hace Patri? Me dice: mañana predicas tú, ¿oíste? Porque yo así no me subo en el altar, porque ese lugar es santo y yo respeto la presencia de Dios. ¿Usted cree que una mujer que no admite ni siquiera? Por eso yo me tengo que portar bien, hermano. Pero yo tengo que portarme bien. Cuando a ella le toca predicar, me tengo que portar mejor yo. Imagínate. Entonces me dice: ya sabes, te toca a ti. Y yo, antes de tener que empezar a organizar un sermón el sábado por la tarde, mejor le pido perdón: mi amor, vamos a arreglarnos mejor, hagamos la paz. Una mujer que no admite eso, ¿usted cree que va a admitir otras cosas? El ministerio de alabanza, pueden estar de pie, por favor, el ministerio de alabanza, porque ustedes van a ser mis testigos. Mónica, tú también creo que puedes estar de pie, porque lo que voy a decir ustedes pueden testificar. No es verdad que mi esposa les enseña a ustedes que si siquiera tienen un problema con algún otro del ministerio, no deberían subirse al altar. Gracias. ¿Verdad que sí? Le dice: si yo sé que entre ustedes hay alguna disputa, ni siquiera eso los anula para ministrar.
en el altar. ¿Usted cree que alguien que tiene esa integridad permite otras cosas? Cuando hablamos con la autoridad de Dios, hermano. Condenamos el pecado de quien sea porque sabemos que el pecado destruye la vida de la gente y los amamos. Y cuando uno ama, no puede acolitar ningún pecado porque ama a la gente. Y desde esa autoridad les digo hoy, con esa autoridad moral, les digo hoy, no permitan que Satanás nos divida. Vamos a unirnos y vamos a orar. Y no tenemos que responder. El Señor se encargará de nosotros. Él se encarga de quitar el vestido de vileza y de poner el vestido de justicia y de santidad. Él se encarga en el cielo de hacerlo. Hay paz. ¿Me ayudan? Yo no les había dicho a ustedes, somos el pueblo de Dios, ¿sí? Ya les habían dicho. Estamos de pies. El mensaje es mucho más largo, lleno. Pero escuchen, pidan la grabación del segundo. Del primero no tanto, les recomiendo el segundo. Pidan la grabación del segundo. Está más extenso y un poco mejor expuesto. Somos el pueblo de Dios. Somos la familia de Dios. No, valió la pena esta mañana. ¿Verdad que sí que valió la pena? Yo prediqué porque ya tengo la manía, pero eso aquí lo que Dios hizo fue suficiente. Tengo la costumbre de que yo tengo que predicar, pero lo que Dios hizo, y solo te llevas eso. Los de afuera no nos pueden dañar. Nada que digan desde afuera nos pueden destruir. Nada, absolutamente nada, iglesia. Nada nos puede dañar, nada nos puede destruir. Es peligroso lo que nosotros vivamos adentro. Y si no hay unidad, el diablo se querrá aprovechar, porque un reino dividido